Ok, en días anteriores, ¿verdad? Bueno, el día de ayer me parece que fue que comenzamos este nuevo tema de los sistemas análogos. Vimos la importancia, ¿verdad? ¿Por qué estudiar la analogía entre sistemas? Habíamos comentado que hay algunos sistemas que son más difíciles de analizar prácticamente. Tal es el caso de los sistemas mecánicos, hidráulicos y neumáticos si se comparan con los eléctricos y electrónicos. Les comentaba, ¿verdad?, que para analizar un sistema mecánico, pues se requiere de un equipo especializado para ver estas vibraciones. En cambio, para un sistema eléctrico, pues se cuentan con equipo ya muy común que todo el mundo puede tener en su casa, ¿verdad? Un multímetro, un amperímetro, en fin. Entonces, nosotros en la clase pasada vimos lo siguiente y vamos a analizar la analogía entre los sistemas mecánicos y eléctricos. Este tipo de analogía se conoce como fuerza-tensión. También hay otra que se llama fuerza-corriente, pero nosotros nos vamos a abocar a esta que es la fuerza-tensión. Es la más común. Nosotros, ¿verdad?, partimos de este sistema mecánico que ya de antemano habíamos obtenido el modelo matemático aplicando la segunda ley de Newton para sistemas mecánicos de traslación. Luego escribimos, ¿verdad?, las variables resultantes en términos del desplazamiento, que eso fue lo que habíamos considerado como la salida. Entonces, ya nosotros tenemos aquí el modelo matemático del sistema mecánico, ya no lo calculamos porque ya lo habíamos determinado. Lo mismo sucedió para el sistema eléctrico, ¿verdad? El circuito RLC, aplicamos la ley de Kirchhoff de voltajes y resultó esta ecuación. Ok, bueno, entonces creo que aquí nos quedamos. Habíamos dicho, ¿verdad? O aquí dice la definición que para que dos sistemas se consideren análogos, ¿verdad?, o equivalentes, el modelo matemático debe de ser semejante. Los sistemas por naturaleza física pueden ser diferentes, como es el caso, ¿verdad?, de este sistema mecánico con la parte eléctrica. Sin embargo, vamos a ver que pueden considerarse como análogos siempre y cuando el modelo matemático de los dos sistemas sea semejante. Es decir, en este caso, ¿verdad?, el modelo matemático del sistema mecánico observamos que es una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Por qué? Porque interviene una segunda derivada, luego interviene una primera derivada y la variable dependiente. Está igualada con una fuerza. Los coeficientes que acompañan a la derivada, como es el caso de m para la segunda, b para la primera y k para y, todos ellos son coeficientes constantes, ¿sí? Entonces decimos que es un sistema lineal invariable en el tiempo de segundo orden porque la ecuación diferencial es de segundo orden. Bueno, una vez obtenido el modelo matemático del sistema eléctrico, nos damos cuenta que el modelo matemático quedó en términos de una ecuación íntegro diferencial. ¿A qué nos referimos con esto? De que tiene una derivada y aparte tiene integrales. Entonces, no podemos considerar ahorita estos dos sistemas como si fueran análogos. ¿Por qué? Porque aquí no aparece ninguna integral. Aquí sí. Aquí aparece una derivada de segundo orden y aquí una de primer orden. Entonces, no podemos considerar aún, así como están los modelos de la ecuación 2 y 221, considerar que ambos sistemas son análogos. Aquí la explicación viene a continuación. Dice, si se observan las ecuaciones 220 y 221, nos podemos dar cuenta que no son semejantes por el hecho de que la ecuación 220, la del sistema mecánico, es una ecuación diferencial de segundo orden, en tanto que la ecuación del sistema eléctrico, la 221, esta que tenemos aquí, es una ecuación íntegro diferencial de primer orden. Por tal motivo, ambos sistemas aún no pueden considerarse análogos o equivalentes. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para que este sistema, finalmente, el modelo de este sistema se convierta también en una ecuación como esta, semejante a esta? Pues vamos a aplicar precisamente otra ley. Dice, para que el modelo del sistema eléctrico sea semejante, tenemos que convertir la ecuación 221, la íntegro diferencial, en una ecuación de segundo orden. Esto se puede lograr, aplicando la ley de Ampère. La ley de Ampère establece, ¿verdad?, que la corriente va a ser igual a la variación de la corriente con respecto al tiempo. Matemáticamente se representa como I igual a dQ en dt. Entonces, vean, vamos a sustituir esta corriente que tengo aquí por, en términos de ¿quién? De la carga. Ahí nuevamente reescribí la ecuación 221 y vamos a ir colocando, en vez de I, pongo dQ en dt.
R por I de Q en dt, y aquí 1 sobre C por la integral de I, que es de Q en dt, y ahora vamos a simplificar términos, vamos a ver qué resulta. Aquí tenemos aquí indica derivada de Q y otra derivada de Q, que sería segunda derivada de la carga. Acá, ¿verdad? R por dq, pues esa no hay ningún cambio, queda igual, y ahora acá en la parte de la integral y la derivada, vemos que esta dt con dts es igual a 1, la integral con la derivada son procesos inversos, se eliminan, y que nos queda finalmente 1 sobre c por q igual a E. No sé si hay alguna duda, pregunta con esto que acabamos de hacer. No, Inge. Ahora observen, el modelo matemático de este sistema eléctrico, de este circuito RLC, ya no quedó en términos de la corriente, sino que quedó en términos de ¿quién? De la carga que se tiene en el capacitor. Pero ahora sí, si comparan la ecuación 223, esta nueva que acabamos de obtener, con la ecuación del modelo matemático, digo del sistema mecánico, ahora sí vemos que ambas son ecuaciones diferenciales de segundo orden. Aquí lo podemos ver. Ambas son ecuaciones diferenciales de segundo orden. A esta tiene una segunda derivada, igual que la otra, una primera, y la variable dependiente. Los coeficientes que acompañan a cada una de las derivadas son coeficientes constantes, son valores constantes. Entonces también tenemos un sistema lineal invariable en el tiempo de segundo orden. Y aquí viene la explicación, ¿verdad? En este párrafo dice, ahora sí, si se comparan las ecuaciones 220 y 223, 220 acuérdense que es la del sistema mecánico, se observa que ambas ecuaciones son semejantes por el hecho de que son de segundo orden con coeficientes constantes, y por tal motivo, ahora sí, ambos sistemas se pueden considerar análogos. Es decir, si yo necesito estudiar el sistema mecánico, puedo hacerlo a través del sistema eléctrico utilizando este modelo. Ahora, a partir, dice, de la comparación de estas dos ecuaciones, podemos obtener la analogía fuerza-tensión, que es la que nos interesa para posteriormente aplicar esto a lo que viene, ¿verdad? Tomando en cuenta la posición de cada una de las variables y parámetros que intervienen en ambas ecuaciones. ¿Cómo vamos a obtener esta analogía? Pues vamos a comparar, fíjense bien, las dos ecuaciones. Acuérdense que esta es la ecuación del sistema mecánico y esta es la ecuación del sistema eléctrico. La analogía que estamos analizando se llama fuerza-tensión. ¿Por qué se llamará fuerza-tensión? Porque la fuerza es la entrada en el sistema mecánico y la entrada en el sistema eléctrico es una tensión eléctrica o voltaje, como se llama también. Entonces, vamos a ir llenando esta tablita de la forma siguiente. ¿Cómo vamos a sacar la analogía? Decíamos, considerando la posición de cada una de las variables o parámetros que intervienen en cada una de las ecuaciones. Entonces, no sé si hay alguna pregunta con lo que llevamos hasta ahorita. Chequen esto, por favor, lo que vamos a hacer a continuación. Fíjense bien, en el sistema mecánico, F de T, ¿quién es? La fuerza, ¿verdad? Es la entrada. En esta misma posición, ¿quién está en la parte eléctrica? La tensión, ¿ok? La tensión eléctrica E. ¿No hay dudas? No, Inge. ¿Preguntas? ¿No hay dudas? ¿No? No, profe. Vamos a ir continuando con otro parámetro. Por ejemplo, la variable de salida, que es Y en el sistema mecánico, ¿verdad? Que es el desplazamiento. Esta es análoga a la variable de salida, que es Q en el sistema eléctrico, carga. Entonces, fuerza es análogo a la tensión, desplazamiento es análogo a la corriente, a la carga. ¿Qué otra cosa podemos ir sacando? Vayan viendo los parámetros. Por ejemplo, K, que es la constante del resorte en el sistema mecánico, en la parte eléctrica, ¿a quién corresponde? Pues corresponde, al recíproco de la capacitancia, que se le llama susceptancia. Otra analogía que podamos encontrar aquí, dígame, ¿qué otra cosa podemos encontrar? ¿Nadie ve nada? Comparen las dos ecuaciones, por favor. ¿Cuál sería? La L y la M, profe. La L y la M, pero antes vamos, fíjense bien, empezamos de derecha a izquierda. Hicimos esto, y ahora ¿a quién le tocaría? A B.
Sería la R. La B. R. El coeficiente de fricción R. viscosa en el sistema mecánico es análogo ¿a quién? A la La resistencia. resistencia. ¿Ok? ¿Y qué más tenemos? Lo que decía ahorita, no sé quién habló, ¿verdad? Parece que fue Josué. Del Carpio. La masa en el sistema mecánico es análogo ¿a quién? A la inductancia en el sistema, a ver, aquí me faltó. Espérenme tantito. A ver, acá se la voy a poner abajo porque no me alcanza, para no perder tiempo ahorita. La masa, ¿verdad? En el sistema mecánico es análogo ¿a quién? A la inductancia, a L, en el sistema eléctrico, a la inductancia. Ok. ¿Qué más podemos encontrar? Hay algo importante que nosotros podemos encontrar aquí, fíjense bien. La primera derivada de Y en el sistema mecánico, que habíamos dicho, si recuerdan las ecuaciones de la cinemática, ¿a qué es igual la variación del desplazamiento con respecto al tiempo? A la velocidad. Exacto, es igual a quién, a la velocidad. Ahora bien, entonces tenemos velocidad. Y acá, ¿verdad? Hace un momento acabamos de ocupar esto. La variación de la carga con respecto al tiempo, ¿a qué es igual? Pues de acuerdo a la ley de Ampère, aquí la pusimos, es igual a quién? A la corriente. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? No sé si hay alguna duda, Sí, profe. algún comentario hasta ahí, alguna pregunta que tengan. ¿Se podrá obtener alguna otra analogía o ya se acabaron? Ya se Comparen las acabaron. ecuaciones. ¿Recuerdan de acuerdo a la cinemática, verdad? ¿A qué era igual la segunda derivada del desplazamiento? A la aceleración. La Exacto, a aceleración. la aceleración. Sin embargo, en el sistema eléctrico, ¿verdad? La segunda derivada de la carga, pues sabrá Dios qué es, ¿verdad? Ya no es una magnitud física. Ya no es como tal, como la aceleración. Ahora tenemos que entender esta situación de una manera un poquito más práctica. Fíjense bien. Ustedes saben que un capacitor, ahorita vimos, ¿verdad?, que el recíproco de la capacitancia es análogo al resorte. Pero vamos a ver precisamente la relación física que hay entre estos dos parámetros, entre estos dos dispositivos. Nosotros sabemos que un capacitor, ¿qué hace? Almacena energía mediante un campo eléctrico. Y un resorte, ¿qué es lo que hace cuando nosotros lo tensamos o lo comprimimos? ¿Almacena energía o no almacena energía? Sí, profe, de igual manera. También, porque ¿verdad? Entonces ahí vemos que hay una relación muy estrecha entre una cosa y otra. Ahora bien, la otra analogía que sacamos, la resistencia en el sistema eléctrico, decíamos que es análogo aquí al coeficiente de fricción viscosa en el sistema mecánico, en la parte mecánica. ¿Cómo entendemos la resistencia eléctrica? ¿Qué sabemos? ¿Cómo la definimos? La oposición al paso de la corriente. Exacto, se opone al paso de la corriente. Y aquí el coeficiente de fricción viscosa, ¿qué hace? Es una oposición a La oposición Se opone, ¿verdad?, del al medio. movimiento del del medio. cuerpo. ¿Ok? Entonces, ahí llevamos esta analogía. Estamos viendo que hay una relación muy estrecha entre las dos partes, analizando desde el punto de vista físico. Ahora bien, la inductancia. Nosotros sabemos que la inductancia, ¿verdad? ¿Cómo la definimos? ¿Se recuerdan? La inductancia tiene una propiedad. ¿Qué propiedad tiene la inductancia? De que se opone a que la corriente varíe. Trata de mantener siempre la corriente pareja, se llama constante. Esa es una de las características que tiene la inductancia. Y ahora, en el caso de la masa, ¿qué sabemos que hace la masa? ¿Qué habíamos dicho que hace la masa o cómo la podemos entender?
Es constante. La masa, ¿verdad? Trata de mantener al cuerpo ya sea en En equilibrio. reposo o en estado de movimiento. Porque decíamos nosotros que dependiendo de la magnitud de la masa era la inercia que oponía el cuerpo. Entonces hay mucha relación, ¿verdad? Física entre una cosa y la otra. Por esa razón, ¿verdad? Hemos llegado a esta tabla y esta tabla nos va a servir precisamente para lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Bueno, aquí, ¿verdad? En este tema nos van a pedir, nos van a dar un sistema mecánico y nos van a pedir que obtengamos precisamente el equivalente eléctrico. Nos van a dar un determinado circuito y nosotros tenemos que ser capaz que partiendo del sistema mecánico encontremos el circuito eléctrico equivalente. Aquí nosotros vemos, ¿verdad?, que estos dos son equivalentes. Este sistema mecánico, que es un circuito en serie, ¿verdad?, de resorte, masa y el amortiguamiento del medio, resulta que es análogo a este circuito en serie RLC. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda con esto? Ahora bien, vamos a resumir porque es lo que más vamos a utilizar. Pongan atención aquí, dice, podemos obtener un resumen. Podemos obtener en resumen, dice, la analogía de los elementos aquí Pasivo, dice. de los elementos pasivos. Vamos a ponerle entre los elementos pasivos más utilizados en el diseño de circuitos eléctricos y sistemas mecánicos de traslación. Fíjense bien, habíamos dicho que K era análogo a ¿quién? Al recíproco de la capacitancia, o dicho de otra forma, o sea, esto lo podemos ver de aquí hacia acá, o bien de acá hacia acá, dependiendo de dónde estemos. ¿Ok? Si nosotros despejamos de aquí la capacitancia, ¿verdad? El capacitor es análogo a ¿quién? Al recíproco del capacitor. El coeficiente de fricción viscosa es análogo a la resistencia o viceversa. La resistencia es análogo al coeficiente de fricción viscosa y finalmente dijimos que la masa es análogo a la inductancia y viceversa. Esto es lo que más vamos a utilizar. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, porque vamos a hacer precisamente, ¿verdad?, un primer problema donde nos piden encontrar algo donde vamos a tener que aplicar esto. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? Profe, la analogía entre la carga y la corriente, creo que era el otro que había manejado arriba, esos ya no serían como que importantes. No, sí son importantes, pero generalmente, ¿verdad? Cuando tú, velocidad. Si tienes un sistema mecánico y quieres analizarlo por medio de un eléctrico, lo primero que necesitas es saber qué elementos va a llevar. Ya una vez que tengas los elementos, pues ya puedes tú ver, por ejemplo, si te interesa medir la velocidad en el sistema mecánico, pues tienes que medir la corriente en el eléctrico. Si te interesa medir la fuerza, tienes que variar la fuerza en el sistema mecánico, pues tendrías que variar la tensión eléctrica acá en el circuito eléctrico. Pero para obtener el circuito equivalente eléctrico del mecánico de donde partes, lo primero que hay que hacer es encontrar qué elementos voy a utilizar. Si se trata de que tengo dos resortes y un amortiguador, pues eso implicaría que voy a utilizar dos capacitores y una resistencia. ¿Sí me entienden? Si por ejemplo tengo por ahí un resorte, una masa y dos amortiguadores, pues eso implicaría que voy a necesitar un capacitor, una inductancia y dos resistencias. Pero vamos para allá, vamos a ver de qué se trata el problema. Bueno, ya les decía yo que en el libro de Ogata, al final del capítulo, los que vienen con la letra B, pues son los ejercicios propuestos, que son los que yo les hago, ¿verdad? Ya ustedes tienen ahí los problemas propuestos para que todavía tengan más material para incrementar su conocimiento. Bueno, dice lo siguiente: para el sistema mecánico mostrado en la figura, inciso A, obtenga en primer lugar la función de transferencia. Nosotros ya hace un tiempo, ¿verdad?, en el tema pasado vimos cómo sacar la función de transferencia de un sistema mecánico de traslación. Aquí vamos a ver que puede haber variaciones de que si en el sistema mecánico hay masa, aplicamos segunda ley de Newton para sistemas mecánicos de traslación,
Pero si en el sistema mecánico se desprecia la masa, nada más tenemos amortiguadores y resortes, pues vamos a aplicar otras leyes, otros principios, como vamos a ver posteriormente. Entonces, lo primero que nos piden es obtener la función de transferencia del sistema mecánico y posteriormente obtener el circuito eléctrico equivalente. ¿Cuál era la condición, habíamos dicho, para que dos sistemas se consideraran análogos? Que el modelo matemático, ya sea en términos de una ecuación diferencial o en términos de una ecuación de una función de transferencia, deberían de ser semejantes. ¿Ok? Entonces nosotros aquí lo vamos a tratar desde el punto de vista de función de transferencia, no tanto de ecuaciones diferenciales, porque ya a estas alturas pues ya vamos a trabajar sobre todo con impedancias complejas, que ya es algo que vimos en la primera parte. Bueno, dice, en el diagrama mecánico XY representa el desplazamiento de entrada y XO denota el desplazamiento de salida. Entonces vamos a ver de qué se trata esto. Tenemos aquí este sistema mecánico que está compuesto de tres elementos: un amortiguador o resistencia del medio, un resorte cuya constante es K1 y un resorte cuya constante K2, perdón. Tenemos aquí, ¿verdad?, desplazamientos, o sea, se aplican fuerzas y se generan desplazamientos. Este va a ser el desplazamiento de entrada. ¿Qué pasa si yo apachurro aquí, ¿verdad? Si le aplico una fuerza va a crear un desplazamiento aquí y ese desplazamiento se va a transmitir a través del amortiguador y K1 hacia este punto, que va a ser mi desplazamiento XO, el desplazamiento de salida. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Cómo vamos a resolver esto? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Alguna duda que tengan hasta ahorita con esto que llevamos? Entonces recuerden, nos dieron este sistema mecánico que consta de tres elementos y nos piden obtener en primer lugar la función de transferencia de este sistema mecánico. Vamos a ver por qué es importante primero obtener la función de transferencia, porque de ahí podemos saber, ¿verdad?, cómo va a quedar el sistema eléctrico. Y como segundo paso, en el inciso B, obtener el circuito eléctrico equivalente. Entonces, pongan atención. Resolución, nos piden cálculo de la función de transferencia. Queremos sacar la relación del desplazamiento de salida entre el desplazamiento de entrada. Ahora, recuerden, ¿cómo hicimos para obtener el modelo matemático? Aquí otra vez, ¿verdad? Recuerden, para sacar una función de transferencia de un sistema, necesitamos primeramente obtener el modelo matemático, luego aplicar transformada de Laplace y sacar la relación que buscamos, a menos de que sea un circuito eléctrico, porque ahí sí ya podemos emplear impedancias complejas. Pero en el caso de un sistema mecánico, ¿cómo sacamos el modelo matemático del sistema mecánico que vimos al inicio? El primero que resolvimos, ¿me podrían decir? ¿Qué fue lo que aplicamos? Ley de Newton. ¿Mande? Lo primero que aplicamos en el primer ejercicio de ley de Newton. Casi no los escucho. Se aplicó la ley de Newton, profe. Exacto, la segunda ley de Newton para sistemas mecánicos de traslación. Bueno, entonces aquí resulta que esa ley no la vamos a aplicar. ¿Por qué razón? Porque no hay masa. Acuérdense que la segunda ley de Newton decía que era igual a ¿quién? Masa por A la masa por la aceleración. era igual a la suma de fuerzas. Entonces, si no tenemos masa, no podemos aplicar. Entonces, ¿qué vamos a aplicar para esto? Pues vamos a aplicar otras reglas que se llaman reglas de los elementos en serie o en paralelo. Bueno, entonces se obtiene, dice, la ecuación general del modelo. Aquí viene lo que les estoy explicando. Dice, para determinar la función de transferencia de un sistema mecánico, lo primero que se tiene que hacer es obtener el modelo matemático, y para ello nos podemos encontrar con dos posibles casos. El caso 1, si el sistema contiene un cuerpo de masa m, que fue lo que sucedió en el primer ejemplo que vimos, si recuerdan, en tales condiciones se aplicará la segunda ley de Newton para sistemas mecánicos de traslación. Bueno, entonces este caso no aplica para nosotros porque no tenemos masa. Caso 2, si el sistema no contiene un cuerpo de masa m y además se desprecia la masa de los otros elementos, entonces en este caso podemos obtener, dice, para obtener el modelo matemático se aplicará la regla de los elementos serie y o paralelo. O sea, puede ser que apliquemos nada más la regla de los elementos en serie, o bien la de elementos en paralelo, o bien una combinación de ambos. ¿Ok?
Esto es nuevo, esto apenas lo vamos a ver, entonces pongan mucha atención, porque si no sabemos aplicar esto, todo lo demás que se haga ya valió, ya no sirve, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Regla de los elementos en serie. ¿A qué nos referimos cuando estamos analizando sistemas mecánicos y decimos que tenemos elementos en serie? Bueno, los elementos en serie se refiere a que podemos tener dos resortes, uno conectado del otro, o ya sea un resorte y un amortiguador, o bien dos amortiguadores. Todos estos casos posibles, ¿verdad? Y puede haber más, puede haber más porque pueden ser tres en serie, se consideran elementos en serie. Y ahora quisiera que por favor me dijeran ustedes qué pasaría, ¿verdad? ¿Cómo sería la fuerza total aplicada? Vamos a suponer que nosotros aplicamos una fuerza en el extremo de arriba del resorte K1, esa fuerza se va a transmitir a través del resorte K1 y también va a ejercer una fuerza en el resorte K2. Pero ¿cómo sería la fuerza aplicada F1? A ver, FT, perdón. La fuerza total aplicada FT, ¿a qué sería igual? Pongan atención, sería igual a la fuerza que soporta el resorte K1 más la fuerza que soporta el resorte K2, o bien la fuerza total va a ser igual a la fuerza que soporta el resorte K1 e igual a la fuerza que soporta el resorte K2. ¿Cuál sería de estas dos ecuaciones la buena para este tipo de sistemas que están colocados de esta manera? Este tipo de elementos, perdón. ¿Cuál creen que sea la buena? ¿Esta o esta? La segunda. La segunda. La segunda, profe. ¿Los demás qué piensan? ¿Qué piensan los demás? Bueno, Yo digo que la primera. a ver, La, Segunda. ¿por qué dicen que la segunda? ¿Alguien me podría decir? La primera está bien porque refleja la fuerza. A ver, aquí está, ¿verdad? La segunda, esta es la buena, la segunda, pero ¿por qué razón? ¿Por qué razón esta es la buena? ¿Por qué no es esta la buena? Ustedes posiblemente... Porque es igual que en los sistemas eléctricos, profe. Es análogo, perdón, que igual que en los sistemas eléctricos. Exacto, viene siendo algo semejante, pero también podemos poner un ejemplo un poquito más burdo en cuanto a esto. Ustedes posiblemente cuando estaban en la secundaria, no sé, en el Cebetis, que llegaba el día 20 de noviembre, el día de la Revolución Mexicana, ya ven que se acostumbra, ¿verdad?, a hacer pirámides. ¿Sí recuerdan? No sé si alguno de ustedes hizo pirámides, y hay una posición que se llama el Cristo, que ponen a una persona, luego hay otra que se sube en los hombros de otra de esa persona, o sea, está un muchacho parado en los hombros del otro, ¿ok? Y vamos a suponer que arriba, al muchacho que está arriba le colgamos un saco de cemento de 50 kilos. ¿Cuánto va a cargar el muchacho que está en la parte de arriba? Pues va a cargar los 50 kilos del saco de cemento. ¿Y cuánto va a cargar el muchacho que está soportando abajo? Pues va a cargar el saco del cemento, el peso del saco de cemento, más el peso de quién, de la persona que está arriba. Pero si despreciamos, como es el caso que sucede aquí, si despreciamos el peso del muchacho que está arriba, pues prácticamente los dos van a cargar lo mismo. ¿Sí? Ese es desde un ejemplo burdo, ¿verdad? Pero en el caso de un sistema mecánico, haciendo la analogía con la parte eléctrica, aquí sería como la corriente, ¿verdad?, que es la misma. Entonces, la ecuación buena para los arreglos que están en serie va a ser esto. La fuerza total aplicada va a ser igual a ¿quién? A la fuerza que soporta el resorte K1 e igual a la fuerza que soporta el resorte K2. En el caso de que tengamos un resorte y un amortiguador, pues la fuerza total aplicada será igual a ¿quién? A la fuerza del resorte e igual a la fuerza del amortiguador. Y en el caso de que tengamos dos amortiguadores, la fuerza total aplicada va a ser igual a ¿quién? A la fuerza del amortiguador 1 e igual a la fuerza del amortiguador 2. Esta es la situación para cuando tenemos elementos en serie.
Ahora, ¿qué va a pasar cuando tenemos elementos en paralelo? Vean aquí qué sucede. ¿Qué pasa con los elementos en paralelo? Cuando tenemos elementos en paralelo, ¿verdad? Ahora la fuerza total aplicada al conjunto en paralelo, que pueden ser dos resortes, un resorte y un amortiguador, o bien dos amortiguadores, pues la fuerza total se va a repartir, ¿verdad?, en cada uno de los elementos. Es decir, la fuerza total aplicada al conjunto va a ser igual en este caso a la que soporta el resorte K1 más la que soporta el resorte K2. En el caso, ¿verdad?, de la fuerza total aplicada acá sería igual a quién, a la fuerza que soporta el resorte K más la de la que soporta el amortiguador, y acá, ¿verdad?, la fuerza total sería igual a quién, a la que soporta el amortiguador 1 más la que soporta el amortiguador 2. En el caso, ¿verdad?, haciendo referencia al sistema eléctrico, esto sería análogo a la corriente. Acuérdense, la corriente cuando tenemos elementos en serie es la misma, pero cuando tenemos elementos en paralelo, la corriente se divide. Cuando llega un nodo, una parte se va para acá y otra parte se va por el otro lado, por la otra rama. Sin embargo, la suma de esas dos corrientes que se dividieron va a ser igual a quién, a la corriente que entra a ese nodo. Un ejemplo burdo y un poquito no tan alegre. Bueno, no sé si ustedes alguna vez, ¿verdad?, eso se acostumbra sobre todo en los pueblos, ¿verdad? Cuando muere alguna persona, se acostumbra a cargar al difunto. Se saca de la casa, se levanta, ¿verdad?, la caja, y se buscan a 4 personas. Ahí, cuando va uno acompañando ahí en el sepelio, se va uno midiendo, ¿no?, quién está de la misma altura que yo para entrarle a relevar a los que ya van cargando. Entonces, generalmente tienen que ser 4 personas del mismo tamaño, o bien pueden ser los dos que están laterales que sean del mismo tamaño para que la caja no quede coja, ¿verdad? O sea, que todos lleguen, las 4 esquinas de la caja descansen en los hombros de las 4 personas. Suponiendo que el difunto pesaba 80 kilogramos y la caja, ¿verdad?, pesa 20, pues sería de 100 kilos en total. Entonces, si se va a cargar esa caja entre 4 personas, pues a cada persona, ¿verdad?, el peso se va a dividir, cada quien va a cargar 25 kilos. Así, algo semejante es esto, ¿verdad? O bien, si nosotros lo vimos desde el punto de vista de la parte eléctrica, pues lo podemos considerar con análogo a la corriente. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta con esto? No, Inge, está claro. Bueno, permítanme un minuto, por favor. Muy bien, una vez que nosotros hemos analizado esto, cómo es el comportamiento de la fuerza en cada uno de los elementos serie y paralelo, vamos a regresar al problema en cuestión. Vean, ¿qué tipo de conexión tenemos nosotros en nuestro problema, en el problema en cuestión? ¿Alguien me podría decir, por favor? Una paralela de arriba. El mixto. Tenemos, ¿verdad?, una combinación mixta, ¿verdad? Tenemos B y K1 están en paralelo, y a su vez este conjunto en paralelo está en serie con el resorte K2. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, dice aquí, ¿verdad? Regresando al problema en cuestión, se observa que existen dos elementos conectados en paralelo, B y K1, que a su vez se encuentran en serie con el resorte K2.
Por lo tanto, la ecuación general del modelo se puede escribir así. Ahora sí, ya estamos en condiciones de obtener la ecuación general del modelo. Fíjense bien, ¿cómo se va a sacar esta ecuación? Pues vamos a escribir la fuerza que están soportando los resortes, los elementos en paralelo, y como estos están en paralelo, la fuerza de B y K1 se van a sumar. Aquí pueden ver, FB más FK1 se suman. Pero como a la vez están en serie con K2, pues lo vamos a igualar con FK2. No sé si hay alguna duda, esto es fundamental que debemos entender. Si nosotros no entendemos esta parte, lo demás que hagamos ya no va a servir para nada. ¿Dudas? ¿Alguna pregunta con esto? No, profe. ¿Seguro? Así como se igualaban las anteriores, ¿no? Igual, Exacto. de la misma manera se igualan ambas, ¿no? Exacto, aquí es lo que estamos haciendo. Estos dos, este conjunto con esto están en serie, por eso los igualamos, pero a su vez, estos como están en paralelo, la fuerza total que soporta el conjunto, pues lo escribimos así, como la suma del amortiguador más el resorte K1. Bueno, como hemos ya hecho esto en otras ocasiones, ¿verdad? Esta es una ecuación general del modelo. Esta todavía no nos sirve para sacar la función de transferencia. No hay que perder de vista que necesitamos escribir esta ecuación en términos de las variables que nos interesan. ¿Cuáles son las variables? Pues son los desplazamientos XO y XY. El desplazamiento de entrada XY y vamos a ver cómo se comporta el desplazamiento XO. Dice entonces, enseguida se escribe la ecuación general del modelo en términos de los desplazamientos de entrada y salida. A continuación es necesario escribir la fuerza de cada uno de los elementos que intervienen en el sistema en términos de los desplazamientos. Y para ello, ¿verdad? Vamos a aplicar la fuerza de la ley de Hooke para los resortes y la ley de la viscosidad de Newton para el amortiguador. Esto lo vimos en la primera parte. Aquí, ¿verdad? Vamos a recordar esto. Acuérdense que de acuerdo a la ecuación de Newton, de la ley de Newton, dice que la fuerza que opone un resorte, ¿se recuerdan a qué era igual? Pues era igual a ¿quién? A la constante del resorte por la deformación. En este caso, si yo digo que voy a aplicar un desplazamiento hacia acá, ¿cuál va a ser la deformación que va a tener el resorte? Pues va a tener la deformación XY y posiblemente también tenga que tomar un desplazamiento relativo porque aquí también se va a mover. Pero va a quedar en términos de ¿quién? De los desplazamientos X. Ahora, la fuerza que opone el medio, no sé si recuerdan, la fuerza que opone el medio, esto decíamos que era igual al coeficiente de fricción viscosa por la velocidad. La velocidad en términos del desplazamiento, ¿a qué fue igual? Pues B, ¿por quién? Por la primera derivada del desplazamiento. Desplazamiento. De X. Esto es lo que vamos a utilizar para este y la ley de Hooke para esto y esto. Pero antes vamos a ver cómo es que está funcionando, cómo se comportan los desplazamientos en este sistema. Bueno, ¿alguna pregunta con lo que llevamos hasta ahorita? No, profe. Pongan mucha atención porque aquí es donde tuerce la cochina del rabo. Aquí vamos a poder encontrar dos posibles casos para aplicar tanto la ley de Hooke como para aplicar la ley de la viscosidad de Newton. ¿De qué depende? Nosotros hemos analizado, hemos visto, ¿verdad? Anteriormente que cada elemento, ya sea un amortiguador, un resorte o la masa, tiene dos extremos. Por ejemplo, el resorte K1 tiene un extremo superior y un extremo inferior. Igual el amortiguador. El resorte K2 también tiene un extremo superior y un extremo inferior. Pero hay que ver cuando nosotros aplicamos un desplazamiento, si se mueve nada más el extremo de arriba y el extremo de abajo no, o qué pasa si se mueven los dos. Por ejemplo, aquí podemos ver lo siguiente. ¿Qué pasa si yo le aplicara una fuerza aquí al resorte K2? ¿Cuál extremo se mueve? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo. ¿El de abajo se mueve? ¿Están de acuerdo todos? No, el de abajo no se mueve porque eso está rígidamente acoplado, está fijo, no se va a mover. El único movimiento que va a tener el resorte va a ser por la parte de arriba, porque este resorte está fijo.
Me voy a regresar a lo que ya habíamos visto anteriormente. Fíjense bien acá esta parte aquí. Por ejemplo, si yo cuando colgamos la masa, ¿cuál extremo fue el que se movió? Pues se movió el extremo de abajo, porque este está rígidamente acoplado, está atornillado, está soldado, no sé, este no se mueve. El que se va a mover va a ser este cuando le apliquemos el peso de la masa, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces, me voy a regresar allá donde estaba. Aquí. Caso 1 dice, si alguno de los extremos del elemento está apoyado rígidamente, es decir, no se mueve, este es el caso 1. En tal caso, dice, para describir la fuerza del elemento se tomará en cuenta solamente la deformación del extremo que se mueve, es decir, el que queda rígidamente no lo tomamos en cuenta. Para el caso, dice, de un resorte o la velocidad del extremo que se mueve para el caso de un amortiguador. Fíjense bien aquí lo que les decía. Aquí cuando tenemos un resorte, como en el caso este que tenemos aquí nosotros del resorte K2, un extremo está fijo y el otro es el que se mueve. Si yo aquí le aplico un desplazamiento, una fuerza, la deformación la voy a medir a partir de acá. Acuérdense que nosotros para calcular la fuerza de un resorte vamos a aplicar, dijimos, la ley de Hooke. Y la ley de Hooke, ¿qué dice? Que es igual a la constante del resorte, que es un dato que ya me lo dan por la deformación. Vamos a suponer, pongan atención aquí, que vean esta imagen aquí. Voy a hacerlo un poquito más grande. Aquí, ¿verdad? No sé si ahí la logran ver. Vamos a suponer que tenemos un resorte que tiene una longitud inicial antes de deformarse, por eso le llamé LI, de 20 centímetros, 20 pulgadas, 20 milímetros, no importa, lo que sea. Pero cuando nosotros le aplicamos una fuerza o bien un desplazamiento, estamos midiendo el desplazamiento, ¿qué va a pasar? Fíjense aquí, cuando nosotros le aplicamos la fuerza, ya el resorte se comprimió. ¿Sí me entienden? Ahora el extremo superior de 0 cambió ¿a dónde? A 5. ¿Cuál fue la deformación que sufrió el resorte? De 5. De 5, ¿verdad? ¿Y esto cómo lo calculamos? Longitud inicial, que eran 20, menos la longitud final, que son 15. En total me va a dar 5. Aquí lo podemos ver también de manera gráfica. Ahora, ¿la fuerza cómo la voy a calcular? De acuerdo a la ley de Hooke, pues la constante del resorte por esos 5 centímetros, esos 5 milímetros, esas 5 pulgadas que se deformó. Entonces, el primer caso está pichón porque no hay problema, nada más tenemos que tomar como referencia el extremo que se mueve, ya que el otro está fijo. No sé si hay alguna pregunta, por ahí hay alguien que tiene su micrófono encendido. Ángel de Jesús Reyes. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Por ahorita no, profe. Muy bien, para el caso de un amortiguador, el amortiguador viene siendo como una jeringa. No sé si conozcan, bueno, las jeringas todas las hemos visto, ¿verdad? Tiene una carcasa y adentro tiene un émbolo, un pistón, que es el que se mueve. Fíjense bien entonces, si tenemos aquí el resorte, ¿verdad? Y la caja, el extremo está fijo, y nosotros le aplicamos una fuerza, lo único que se va a mover va a ser el émbolo en la parte de adentro. Los amortiguadores, ¿verdad? Para carros o sobre todo para suspensión, pues aquí traen un aceite. Este pistón trae unos pasos difíciles, unos barrenos aquí, ¿verdad? Unos orificios. Puede ser aceite o bien aire. Pero ¿qué va a pasar entonces aquí? De acuerdo a la ley de la viscosidad de Newton, nosotros habíamos dicho que la fuerza que opone un resorte era igual aquí al coeficiente de fricción viscosa por la primera derivada del desplazamiento. La primera derivada del desplazamiento la voy a representar así, como x', ¿verdad? Recuerden, esa es una notación. Y esto, la primera derivada del desplazamiento, no es otra cosa más que la velocidad. Entonces, ¿cómo voy a calcular la fuerza de un amortiguador cuando uno de sus extremos esté fijo?
Pues simplemente tengo que tomar en cuenta la velocidad del extremo que se mueve. Esto nada más, lo de acá. Es decir, la fuerza que opone el medio, el amortiguador, va a ser el coeficiente de fricción viscosa por esto, que es la velocidad. Únicamente. Bueno, preguntas, dudas, jóvenes. ¿No los escucho? No. Muy bien, entonces aquí la vamos a dejar y ya mañana, si Dios quiere, continuamos.